Estimados, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo video que les voy a presentar el día de hoy. Muy bien. Para esta nueva sección en el canal vamos a presentar una plantilla de diseño automatizada para columnas, pero esta vez para columnas circulares. Se puede ver acá. Ahí está. Para columnas circulares. Anteriormente ya hemos presentado una plantilla para diseño de columnas cuadradas, rectangulares, tomando en cuenta básicamente los mismos aspectos, y ahorita también lo vamos a explicar, pero hay ciertas consideraciones que la norma, obviamente basada en la norma 060, para recalcar, hay ciertos lineamientos que cambian para columnas circulares, y eso lo vamos a explicar a continuación. Si bien es cierto, vamos a abarcar los mismos temas, si se dan cuenta, que es el sistema estructural resistente, la longitud arrastrada, condición de esbeltez y diseño flexo-compresión. Sin embargo, el diseño por corte ahora va a ser por estribos o por espirales, porque puede ser por ambos. Obviamente el más usado es por espirales, para el caso de columnas circulares. Y ciertas condiciones sismoresistentes que vamos a ver. Bien. Como ya les mencioné en un anterior video o anteriores videos, ya hemos explicado de manera un poco más detallada cada uno de los puntos. Y como les menciono, es bastante similar, solo que con ciertas condiciones en ciertos puntos que lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Por es que no vamos a tratar de explayarnos tanto en la explicación, porque básicamente es la misma teoría que se explicó en diseño de columnas cuadradas o rectangulares. Y de ese modo tratar de hacer que este diseño no dure tantos videos como el anterior 4, sino 3, exagerando, 3 videos. Pero bueno, sin más preámbulo, estimados, comencemos a la explicación de la plantilla automatizada para el diseño de columnas circulares de concreto armado, en base a la norma técnica peruana, la E060, vigente acá en Perú del año 2009. Bien, primero vamos a recalcar qué columna vamos a diseñar. La columna en la cual vamos a basarnos en el ejemplo es este pequeño proyecto que está acá, porque en este pequeño proyecto un poco simple, un poco simétrico, pero si se dan cuenta hay varios tipos de columnas, que son columnas rectangulares, columnas circulares, columnas en forma de T, y relativamente simétrico. Es un proyecto de 9 pisos. No vamos a ayudar del tabs porque acá yo ya lo tengo modelado, con losas aligeradas, losas macizas, las columnas circulares, columnas en T. Acá ya lo tengo modelado. Es un proyecto de 9 pisos con una altura de entre pisos de 2,75 metros, como se puede ver. Y para ser más específico, vamos a tratar o vamos a diseñar la columna ubicada en el eje 3D. Esta columna es la que vamos a diseñar. Esta que está acá. Ahora, yo cuando empiezo el diseño de cualquier columna, sea cuadrada, rectangular, en forma de T, primero yo etiqueto la columna. ¿Para qué? Para poder sacar las fuerzas, y eso lo vamos a ver en la parte de solicitaciones de carga. Esta columna, por ejemplo, yo la voy a etiquetar. Ojo, para eso tiene que estar el proyecto sin candado, desbloqueado. Y bien, como le dije bien claro, la columna 3D, que es la que está acá, date clic. Y acá donde dice Unique Name, le voy a poner columna 3D, piso. Voy a copiar esto para los niveles, es piso 1. Vamos a etiquetar la columna, porque va a ser mucho más sencillo más adelante, lo vamos a ver, sacar las fuerzas que actúan en esta columna. Los cortantes, momentos, fuerzas axiales, es mucho más rápido. Si se dan cuenta, esto está con números, pero yo le voy a poner un nombre para identificarlo y buscarla más fácil al momento de hacer el diseño. Piso 6. Es el 8. Y por último, el piso 9. Listo, estimados. Ya lo tengo. La columna que voy a diseñar es una columna, obviamente circular, de diámetro de 60 centímetros. Eso son para las propiedades geométricas de la sección, lo vamos a ver ahorita y ya la tengo etiquetada. Ahora, primero empecemos con el sistema estructural resistente. Esto se realiza en el análisis sísmico, pero la norma, al menos en Perú, la E030, divide el sistema estructural de una edificación en tres, que sea pórticos de concreto armado, dual o de muros estructurales. Pero la norma para el diseño de concreto lo divide en cuatro, no solamente en tres. Se mantienen igualito lo que es el sistema de pórticos o sistema de muros,
pero el dual lo divide en dual tipo uno y dual tipo 2. Y en base a estos cuatro sistemas diferentes, se van a proponer lineamientos de diseño diferentes para las columnas o vigas, dependiendo en qué sistema se encuentren. Por eso es que yo aplico esto de nuevo. ¿Por qué? Para saber si voy a trabajar con pórticos, dual tipo uno, dual tipo 2 o muros. Obviamente, si la estructura automáticamente ya o al momento de hacer el análisis sísmico, ya corroboro que es un sistema de pórticos, un sistema de muros, automáticamente yo trabajo con un sistema de muros, no va a haber problema. Pero si por A o B me sale un sistema dual, tengo que corroborar si es el dual tipo uno o dual tipo 2. Ahora, a simple vista, el proyecto parece que es de muros, por la cantidad de muros que hay. Los muros también hay bastantes, pero en comparación de la rigidez con los muros creo que es un poco mayor. Voy a poner en planta para que se vea. Parece que es de muros, pero vamos a corroborar. Esta hoja es igualito a la hoja que les ofrecemos en la plantilla automatizada de análisis sismoresistente, que ya está en nuestro canal. También se utilizan los dos métodos, como pueden ver, uno más largo que el otro. Y solo para esta ocasión, para corroborar esto, vamos a trabajar con el método más corto, que es el 2. Para hacerlo así de manera sencilla, primero tengo que correr el programa. Un poco creo que va a demorar, pero no. Vamos a ver cuánto demora. Porque tengo que sacar yo los cortantes del análisis sísmico en las dos direcciones, en X o en Y, para poder sacar yo qué sistema estoy trabajando, porque en base a ese cortante es el que se define el sistema estructural resistente a fuerzas laterales. Y obviamente las fuerzas laterales son las cargas sísmicas. Creo que ya, tampoco, creo que la próxima, cuando corra el modelo, voy a pausar el video para no demorarlo tanto. Ya está, ya lo corro. Me voy a poner, ya estoy en una vista en 3D, la voy a colocar acá nomás. Primero voy a trabajar en el eje X. Lo pongo, toco la mitad, a ver, vamos acá. Lo pongo en una posición que parece que está muy recto. Ya está. Ay, disculpe. Voy a activar los diagramas de cortante. Por ejemplo, acá le voy a poner sismo dinámico X. Le voy a poner cortante 2, así nomás. Ahí está. Tengo yo mis cortantes. Y me voy a la opción de Draw, Section Cut. Y un corte en el primer nivel, donde es el mayor cortante, obviamente. Ahí está. Sismo dinámico X. Voy a desactivar todo y dejar solamente las columnas. Recordemos que el ETABS lee la dirección 1 como en el eje X, y en ese caso las columnas absorben un cortante o una fuerza total de 39.8269. Eso lo voy a colocar. Voy a borrar esto. Ajá. Sale obviamente error porque no hay nada. Acá tengo que colocar yo los valores, que es 39.8269. Ajá. Y le pongo muros. Los muros tienen bastante cortantes, si se dan cuenta. 451.3539. Un cortante bastante mayor. No nos cuenta en porcentajes. En las columnas solo representan el 8.10%. Mientras que los muros de corte representan el 91.9%. Es obviamente un sistema de muros estructurales. Y en el eje Y voy a hacer lo mismo. Acá lo voy a voltear obviamente a la dirección Y. Le voy a cambiar el cortante a sismo dinámico Y. Cortante 3. Listo. De nuevo, draw section cut. Hago mi corte y ya está. Lo mismo, voy a quitar todas las opciones y voy a dejar columnas. Ahora, recordemos que el tabs lee en la dirección Y como la dirección 2, como se puede ver acá. Y acá nos damos cuenta, ahí está. Fuerza en dirección 2 para columnas, 82.8642. 82.8642. Nos damos cuenta que las columnas resisten un mayor cortante. Y a simple vista, como solo es el 100%, parece pórticos, pero obviamente que me falta llenar la opción de muros de corte. Le voy a poner muros, refresh, 404-6534. Sistema de muros estructurales. Para que sea un dual tipo 2, tipo 1, el cortante de los muros tiene que ser menor al 60%. Para que sea de pórticos, o dual tipo 1, mejor dicho, el cortante de los muros tiene que ser menor al 80%. Acá es el 83, entonces es un sistema de muros, como se puede ver acá.
Y listo, así de sencillo he corroborado que mi sistema estructural de mi proyecto que estoy analizando, obviamente en el que pertenece a la columna, es un sistema de muros estructurales. Ahora continuamos al siguiente punto, que es longitud arrastral. Este término que está acá lo menciona la norma, si lo pueden ver, aquí está el artículo, la longitud no arrastral en un elemento. Y este nosotros ya lo mencionamos en la explicación de la plantilla de diseño de columnas cuadradas, pero acá lo vamos a hacer un poco más rápido para no abarcar tanto tiempo en la explicación. A esto lo voy a quitar, lo voy a dejar normal. Y a ver, voy a buscar, como estoy trabajando con el eje 3, voy a poner el eje 3. Y le voy a poner, a ver, esta opción que está aquí. Ok, sismo dinámico X. Ahí está. Creo que acá lo puedo explicar de la mejor manera. Que trata todo el efecto de Sveltez, todos los efectos de segundo orden, porque recordemos que los tres puntos que están en la plantilla, que es longitud de arrastrada y condición de Sveltez, es para analizar si la columna o no, o para analizar los efectos de segundo orden que se producen en las columnas, porque es un elemento vertical. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Estamos analizando el sismo en dirección X, sismo que va en esta dirección. ¿Esto qué sucede? Hace que las columnas se sometan a un esfuerzo cortante producto de una carga lateral, que es el sismo. Obviamente un movimiento en la base es lo que produce todo esto. Y obviamente esto genera desplazamientos laterales, como se puede ver en la deformada del ETAPS. ¿Cómo son esos desplazamientos laterales cuando era azul? Por ejemplo, la columna 3D que estamos analizando. Inicialmente la columna es recta, como se puede observar, pero producto de esta carga lateral es que justamente acá se produce un pequeño desplazamiento lateral, como se puede ver aquí. Este desplazamiento lateral. Sí, se lo puedo ver también. Ahí está, se dan cuenta. Producto de ahí a ahí se produce un desplazamiento lateral acá. Este desplazamiento lateral, si se dan cuenta, lo que va a hacer es generar un momento. ¿Cómo me explico? A ver, vamos a cortar esto extra acá. Un poquito todo esto. Ah, acá está. Acá lo tengo. Ya. Inicialmente mi columna recta soporta una carga axial producto del peso de los elementos, de la sobrecarga, de la tabiquería, en fin, producto de varias cosas, ¿no? Mi columna principalmente va a soportar los esfuerzos de una carga axial que están acá. Pero cuando mi columna se desplaza por efectos del sismo, esta carga axial también se va a transportar acá. O sea, ya no lo va a soportar en su propio eje, mi columna. Lo va a transportar o lo va a soportar acá. Y yo multiplico esta carga axial por este desplazamiento que está acá, se va a producir un momento en la base, que es un momento adicional. Ahora, ese momento adicional en la base es el efecto de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que la norma me especifica una serie de condiciones o elementos que yo tengo que calcular, que yo tengo que corroborar, para ver si efectivamente esta carga lateral, estos efectos de segundo orden, producto del desplazamiento que se genera por el sismo, van a amplificar mis momentos o no. A simple vista, sí, lo van a amplificar por el efecto, pero este que está acá, esta deformada, obviamente es algo exagerado que me está generando el programa. En la vida real, o sea, sabemos obviamente que los sismos, si bien es cierto que producen desplazamientos laterales, según la teoría y la literatura existente, esos efectos se pueden despreciar siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros, que lo vamos a ver, y ya lo explicamos también en el diseño de columnas rectangulares y cuadradas. Muy bien. Eso básicamente son los efectos de segundo orden, que es lo que tenemos que explicar ahorita. Y el tema del arrastramiento me quiere decir si esta columna va a sufrir o no un desplazamiento lateral. Si nos damos cuenta. Acá tengo mi código incluso, que es por un factor Q, que es un índice de estabilidad, que es producto de estas constantes que están acá, que lo vamos a sacar del programa. Hay una limitante que me verifica la norma, según el artículo, como pueden ver acá. Obviamente, si este factor Q es menor a 0.06, hay arrastramiento. ¿Qué quiere decir que hay arrastramiento? Que, por ejemplo, las vigas que se encuentran acá,
amarrando al elemento, por ejemplo, el piso 7. Las columnas que están acá, perdón, las vigas que están acá, justamente amarrando esta columna que está acá, son lo suficientemente rígidas para poder arrastrar el elemento de tal modo que el desplazamiento lateral no sea muy exagerado o sea tal que se pueda despreciar. Eso quiere decir el tema del arrastramiento. Si ese factor Q que yo estoy hallando es menor a 0.06, hay arrastramiento. ¿Qué quiere decir? Que mi columna no sufre desplazamientos laterales, sin desplazamientos laterales, o sí sufre obviamente desplazamiento lateral, pero se puede despreciar porque no es muy significativo. En cambio, cuando ese factor es mayor a 0.06, no hay arrastramiento. ¿Qué quiere decir? Que la rigidez de estas vigas o el amarre que producen estas vigas al elemento no es suficiente para soportar esta carga lateral y y el desplazamiento que se genera producto de esta carga ya no tiene que expresarse, tiene que tomarse en cuenta. Y en base a estos efectos, yo voy a hallar unos factores de modificación o de amplificación de carga, que lo vamos a ver justo en el efecto de Sveltes, en el efecto de segundo. Bien, ya explicado esa parte, vamos a ver cómo se calcula este factor Q. Vamos a borrar las variables que obviamente no voy a, que tengo que llenar yo manualmente. Ahí está, vamos a llenar. Ahí está. Sí, esto lo tengo vacío. Obviamente me sale error ahorita porque está vacío. Ahí está. Ujú. Bueno. Ah, algo que me faltó olvidarles es que igual que la plantilla de diseño de columnas cuadradas, la plantilla está diseñada para diseñar la columna o una columna que va desde el piso 1 hasta el piso 20. Pero obviamente yo puedo eliminar ciertas celdas, como lo vamos a ver ahorita, para columnas con menores alturas. En este caso yo estoy diseñando una columna de 9 pisos. Entonces, tengo que eliminar del piso 20 al piso 10. Y ahorita lo vamos a ver. Primero sería quitar estas cometas para no afectarlas en nada. Ojo, algo que quiero ver es que esta casilla que está acá del último piso, la voy a solamente copiar y pegar hasta el nuevo último piso que sería el piso 9. Porque yo voy a eliminar el piso 10 al 20 y ya está. Nada más con eso sería para modificar todo. Ahora yo voy a quitar esto de acá, lo voy a poner acá y lo voy a pegar acá. Ahí, me confundí. Era acá. Listo. Igual con el pi, con ¿cómo se llama? Con esto. Sí, acá no, acá puedo bajar automáticamente. Acá solamente voy a borrar porque estoy jalando datos de arriba. Y ahorita lo vamos a ver. Esto lo pego acá y lo corto de nuevo. Listo. Ahora, la altura, hayamos dicho que eran 2.75 metros, si no me equivoco. Ahorita vamos a verlo. Ahí, 2.75 metros. 2.75, una altura entre piso promedio. Ahora, si nos damos cuenta, la fórmula del Q me dice una sumatoria de peso U. ¿Qué es la sumatoria de peso U? Nos vamos acá. Es la suma de cargas amplificadas, muertas y vivas, acumuladas desde el extremo superior del edificio hasta el entrepiso considerado. Entonces yo voy a colocar acá primero las cargas amplificadas del entrepiso. ¿Cuáles son esas cargas amplificadas del entrepiso? Ahí te lo vamos a ver. Para esto nos vamos primero a Tables, Análisis, obviamente cuando el programa esté corrido. Tables, Analysis, Results. Me voy a Structure Results, me voy a State Forces. O sea, fuerzas por piso. Entonces yo acabo de elegir la primera combinación. ¿Por qué? Porque acá me menciona que es cargas amplificadas. Recordemos que las amplificadas son los factores de modulación que me indican la norma, 1.4 carga muerta, 1.7 carga viva, pero solamente muertas y vivas. No me menciona nada del sismo. Entonces la única combinación entre las 9 es la primera, que solo es 1.0 carga muerta, más 1.7 carga viva. Obviamente en la base, y si nos damos cuenta, acá me dice del piso 9 al piso 1. Piso 9 al piso 1, ahí. Copio, pego. Listo. Obviamente acá automáticamente me está jalando los datos. ¿Por qué? Porque es lo mismo tanto en X como en Y. Y acá lo suma todos los valores.
Recordemos que es una sumatoria de cargas, por eso estoy sumando los valores, la suma de las cargas. Bien, desplazamiento absoluto, obviamente de la estructura en general. Y acá me voy entonces a este. Displacements, History Max Average Displacements, y me voy a buscar primero dx dinámico. Primero voy a trabajar obviamente en dirección X. Ahora, recordemos que este desplazamiento que estoy aplicando acá en la norma tiene que ser el desplazamiento que es amplificado por los efectos inelásticos. Recordemos que la norma menciona eso, multiplicar por un factor de 0,75R o 0,85R, dependiendo si la estructura es o no irregular. Bien, eso obviamente al hacer el análisis sísmico, del modelado y todo, ya tengo que tomarlo en cuenta. Entonces yo creo, en mi caso, me gusta siempre modelar un caso de carga dinámico. Acá lo tengo, y yo le llamo dx dinámico. Dx dinámico, dirección X, obviamente copio el máximo, y ese lo voy a pegar aquí. Ese es el absoluto. Recordemos que el relativo solo es la resta de un piso frente a otro. Porque ese es como decir al acumulado, y el relativo es cuánto aumenta de piso en piso, nada más. Voy a aprovechar que estoy acá para sacar automáticamente lo de Y, porque recordemos que estos datos están vacíos. Y voy a sacar de frente la dirección en Y, para no volver a abrir de nuevo esta opción. Listo. Copio y pego. Muy bien. Ahora, por último, me pide un cortante X, obviamente piso por piso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Salgo acá, me voy a la opción de nuevo de Structure Results, History Forces. Y acá le voy a colocar primero el sismo dinámico X para la dirección en X. Y acá voy a colocar los cortantes que están aquí. Listo. Y acá en Y voy a hacer lo mismo. Voy a colocar ahora sismo dinámico Y, copiar el P sub Y y copiar esos cortantes. Y nos damos cuenta, acá me parece algo raro. Denme un momento. Ya estimados. Acá solamente lo único que está corrigiendo es el color. Hay un error, pero ya lo puedo corregir ahorita, no hay ningún problema. Bien. Como podemos observar, el factor Q que está acá ya lo estoy calculando. Y si nos damos cuenta, es para los primeros niveles, o sea, más o menos del piso 1 hasta el piso 6, que mi estructura o mi columna no posee arrastramiento, no hay arrastramiento. ¿Qué quiere decir? Que hay desplazamiento lateral, según la norma. Mientras que los últimos niveles, que no sufren tanto, sí tienen arrastramiento y por ende es una estructura sin desplazamiento lateral. Bien, en dirección Y ocurre lo mismo. El piso 1 el piso 6, que son las primeras columnas, según el factor Q, el índice de estabilidad, no hay arrastramiento y por ende tienen un desplazamiento lateral. Eso va a cambiar las reglas o los lineamientos para hallar los factores de amplificación, que lo vamos a ver ahorita. Mientras que en los últimos niveles no hay arrastramiento y no hay ningún tipo de problema. Bien, ya acabado este punto, vamos a empezar con las solicitaciones de carga. Si nos damos de cuenta, es del piso 1 al piso 20. Yo voy a borrar los últimos niveles hasta el piso 10, ya que solo estoy trabajando con 9 pisos. Ahora sí, empecemos. ¿Dónde voy a sacar yo estas cargas? Muy bien, acá lo vamos a ver. En la misma opción. Tables, Análisis, Results. Y acá donde dice Frame Results, porque recordemos que la columna se mueve como un elemento frame, me voy a la opción que dice Column Forces. Creo que está cargando. No, ahí está. Ahora, si nos damos cuenta, donde dice columna, hay un montón de columnas. Columna 1, y donde dice Unique Name, hay un montón de etiquetas en números. Entonces va a ser literalmente imposible saber qué número corresponde a la columna que yo estoy analizando. La 1, la 2, la 5, porque seguramente hay bastantes números. Eso no hay forma de saber. O lo habría, pero es bastante complejo y toma bastante tiempo. Ahora, ¿se acuerdan que por eso yo dije que era importante etiquetar mi columna? Si nos vamos al último, aquí están las que yo he etiquetado. Columna 3D del piso 1 al piso 9. Esas son las columnas que yo voy a sacar porque son las que yo estoy seguro que es la que estoy analizando. ¿Por qué? Porque las he etiquetado. Ahora, ¿qué me pide la plantilla? Carga muerta, carga de ISA, carga sismo en X y sismo en Y. Entonces yo voy acá a la opción, las combinaciones no,
¿Por qué no las combinaciones? Porque en la plantilla misma yo voy a combinar mis cargas manualmente. ¿Por qué? Porque los factores que yo voy a estar hallando, esos factores de amplificación por efecto de segundo orden, van a modificar automáticamente estas combinaciones. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso es que yo no saco esas combinaciones me sirven, claro, para diseño de vigas, de placas, todo. Pero ahorita no tanto. Y ahorita vamos a ver. Listo. Te pide carga muerta y carga viva y sismo dinámico en X. Uy, disculpe. Carga muerta, carga viva y sismo dinámico X y ahora, estación, me dice la posición de la columna. Yo voy a ponerla inicialmente en la base, porque son los mayores efectos. Y aquí está. Carga muerta, carga viva, sismo dinámico X y carga muerta del piso 9. En este caso es del piso 1 el principio, entonces la voy a poner yo ascendente y ya está. Tengo el piso 1, todo eso. Voy a copiar, primero es la carga axial. Voy a copiar yo esta carga axial y la voy a pegar acá. Listo. Luego cortante 2, cortante 3, que son los que están acá. Copio. Listo. Obviamente, esto, recuerden que eso tiene que estar vacío. Ahora me dice momento 2 y momento 3, top es en la parte superior y bottom es en la base de la columna. O sea, momentos en los extremos de la columna. Y esto lo vamos a hacer. Recordemos que estos momentos que están acá son momentos en la base. Acá yo lo copié, pero ese tiene que ir en bottom, no tiene que ir en top. Listo. ¿Por qué son momentos en la base? Porque yo le puse estación 0. Ahora, si se dan cuenta, este era, si no me equivoco, 2.15. Le voy a poner mayor a 2 porque a veces no recuerdo mucho el valor exacto. Pero si es 2.15, obviamente es el extremo superior de la columna. Entonces, los momentos que yo saqué ahí van a ser los momentos. Disculpen, es piso 1. Acabo de cambiarle de nuevo. Porque como he modificado, un poco se varía y tengo que verificar siempre que es el correcto. Como le estaba mencionando, tengo que sacar momentos, obviamente, en la parte superior. Ese sería el momento top, el momento sub 2. Y ahora momento 3, también top. Está acá. Solamente copio y esto. Y lo tengo. Listo. Ya tengo yo los momentos o cómo extraje yo las cargas de la columna que estoy diseñando justamente ahora. Bien, y se pasa el tiempo para explicar, creo, la condición del test, el efecto de segundo orden. Muy bien. Para explicar este tema, primero, tengo que saber las dimensiones, las propiedades geométricas de mi columna. El diámetro recordamos que era de 60 centímetros. Obviamente el radio es de 30. El área automáticamente lo calcula, la inercia también. El radio de giro. La norma me menciona que el radio de giro puede ser, claro, lo puedo hallar por fórmula, no hay ningún problema. Es una fórmula que yo puedo hallar. La propiedad mecánica, la resistencia del concreto que yo estoy analizando. Si no me equivoco en este proyecto, el concreto es de 210. Ahí está, concreto F', C 210. Entonces voy a cambiarle a 210. Obviamente diseño con estribos. O pues con normal, voy a ponerla. Obviamente muevo la necesidad del concreto, del acero, que queda. Primero tengo que verificar estas cargas. A ver, voy a eliminar primero del piso 20, piso 10. Listo. Ahora, si se dan cuenta, en el anterior tenía P, B sub 2, B sub 3. Esas son las cargas que yo salgo automáticamente de detrás. Para acá ya está definiendo la dirección. BX, BY, ¿cuál corresponde? BX, ¿cuál va a ser? B2, B3, MX, ¿cuál va a ser? M2, M3. Para eso yo tengo que ver los ejes locales de mi columna. Le voy acá a seleccionar lo que está acá. Voy a esta opción que está acá, Set Display Options. Me voy a Object Assignments y en Frame Assignment le voy a poner Local Axis o ejes locales en español. Si me voy a la columna 3D, ahí está. Nos damos cuenta que en el eje X es la flechita de color verde y en el eje Y es la flechita de color azul. Eso tenemos una imagen publicada en nuestra página de Facebook que trata de explicar un poco los ejes locales. Pero yo lo entiendo de este modo. Y obviamente es muy fácil de entender. Si se dan cuenta, verde es la dirección en Y según el eje global.
Yo les había mencionado que el tab se lee el eje X como si fuera la dirección 1, el eje Y la dirección 2 y el eje Z la dirección 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según los ejes locales de mi columna que yo he dibujado acá, en 3D, esta columna tiene las cortantes o fuerzas en dirección X, la flecha verde. ¿Qué quiere decir? Los cortantes en dirección 2. Y en Y tiene los cortantes en dirección 3. Entonces, bajo esa lógica, yo voy a poner igual, solicitaciones de carga, X igual a cortante 2. Y lo voy a poner en todo. Y Y igual a cortante 3. Y ya está. Y para el tema de los momentos, si bien es cierto que la dirección, según los ejes locales, la dirección X es el cortante 2, los momentos no van a ser los momentos 2, van a ser los momentos 3. ¿Eso por qué? Porque si yo hago, digándome la regla de la mano derecha, yo hago momentos alrededor del eje 2, voy a ver yo que justamente ese momento que está girando alrededor del eje 2, que es el M2, va a flexionar lo que es la fibra superior e inferior, pero de la cara del elemento en dirección Y. ¿Se entiende? Como les menciono, justo en nuestra página de Facebook, tenemos una imagen que trata de explicar ese efecto de los ejes locales, eso del momento que gira alrededor de cierto eje, que va a producir justamente la fricción o el efecto de tracción y compresión en la fibra según la posición del elemento, justamente como les estamos explicando, justamente en este video. ¿Se entiende? Pero básicamente, como les menciono, si Bx es B, ese cortante 2, momento X no va a ser momento 2, va a ser momento 3. Y acá yo copio este valor, lo jalo acá y automáticamente cambia todo. Y MY, si MY es cortante 3, no, va a ser momento 2. Ya me jalo acá automáticamente y jalo todos estos valores. Listo. Ya tengo definido qué cortantes y momentos están actuando en mi elemento. Tengo mis dimensiones especificadas. Acá hago las combinaciones de carga respectivas, 1.4 carga muerta, carga viva, carga sísmica. Hago esas combinaciones, elimino del piso 10, obviamente al piso 20, porque les mencioné que la plantilla es para una columna de varios pisos, y ya está. Acá hago las combinaciones respectivas, para cortantes, para cargas axiales, momentos, etc. Acá yo tomo automáticamente la carga axial máxima de todas las combinaciones de cargas para ese piso, y también cojo los momentos máximos, se entiende, los momentos máximos, para la misma combinación de carga. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo momentos acá, por ejemplo, a ver, me voy acá, claro, si mi carga axial máxima es, en este caso, la combinación 3, que es 1.25 carga muerta, los momentos que yo voy a estar sacando del ETAPS van a ser van a ser los que se encuentren en esa misma combinación de carga. No voy a tomar en cuenta si el mayor está en la primera combinación, no. Voy a trabajar todo para la misma combinación de carga. Eso hay que tomarlo en cuenta y eso la plantilla lo ojalá automáticamente. Voy a eliminar obviamente el piso 10, el piso 20 y listo. Ahora sí empezamos con el análisis de los efectos de segundo orden. Aquí también voy a eliminar el piso 10 al piso 20. Listo. Acá es un pequeño resumen de los índices de estabilidad Q, porque justamente este índice va a ayudar a calcular un cierto valor que lo vamos a ver. Ahora, como lo expliqué en el anterior video, con todas estas tablas que están acá, yo voy a dar dos factores. Yo voy a dar finalmente dos factores que están acá. Ahí está. Yo voy a, no, creo que acá no se ve bien. Sí, creo que acá nomás voy a dar. Ahí está. Yo voy a hallar dos factores que están acá. El factor delta sub ns y el factor delta sub s. Estos factores son justamente, bajo la redundancia, los factores que yo voy a hallar por efectos de segundo orden. Obviamente mayores a uno tienen que ser para que amplifiquen los momentos de segundo orden.
Estos valores que están acá, voy a aplicarlos solamente a los momentos, porque ya con lo que hemos explicado, ese desplazamiento lateral con la carga axial que se está moviendo de su eje o su posición inicial, va a producir un aumento en los momentos en la base. Ese aumento se representa por medio de estos factores que van a afectar directamente a los momentos de las cargas muertas, vivas y las cargas de sismo. Si se dan cuenta, el delta sub ns solo afecta a la carga muerta y carga viva, y el delta sub s afecta solamente la carga sísmica. Y ojo, al tema de los momentos, nada más, no a la carga axial, no a los cortantes, no, a los momentos. Y bien, esos dos factores yo los voy a tener que hallar. Ahora, ¿qué me dice la norma? Este factor delta sub ns yo lo voy a hallar solamente para estructuras que sean arrastradas o que no tengan desplazamiento lateral. ¿Eso cómo lo hallamos? Con nuestro índice de estabilidad. Y este factor de delta sub S, yo lo voy a hallar solamente para estructuras que no estén arrastradas longitudinalmente, o sea, que tengan desplazamiento lateral. Y ahorita lo vamos a ver. Primero, el primer cuadro, como les menciono, está el factor Q, un resumen de qué estructuras tienen desplazamiento o qué columnas y qué pisos tienen desplazamiento lateral y cuáles no. Primero empezamos con cálculo de las vetes de la columna. Recordemos que una columna resulta ser esbelta cuando a veces la columna resulta ser bastante alta. Normalmente en ciertos proyectos de edificación, algunos arquitectos dejan el primer nivel mucho más alto que el resto de pisos. ¿Qué quiere decir? Que las columnas de ese nivel van a resultar ser muy esbeltas. ¿Por qué? Porque no son como las placas, porque la sección de la columna es bastante pequeña en comparación con su eje longitudinal o con su dirección más larga que es su altura. Justamente ese aumento en la altura va a provocar que esa columna resulte ser muy esbelta. Y si la columna es muy esbelta, ¿qué significa? Que cualquier carga, o bueno, una carga axial de cierta magnitud va a provocar que esta columna se deflecte lateralmente, que ocurra un pandeo lateral. Eso quiere decir el efecto de esbeltas. Entonces yo tengo que controlar ese efecto. En el tema de columnas no es muy representativo. Hay columnas en que sí, dependería de muchos factores, pero más en edificaciones netamente de acero estructural, ahí sí ese efecto es bastante, porque las columnas de acero son bastante ligeras. Entonces, va a depender de eso. Muy bien. Entonces, para yo calcular ese efecto de esbeltez en la columna, ¿qué me dice la norma? Según el artículo 10.11.5, si este factor que multiplica el factor K por la longitud LU, que es la luz libre de mi columna, entre el radio de giro del elemento es menor a 100, ¿qué quiere decir? Que si cumple. ¿Qué quiere decir que si cumple? Que no se considera el efecto o... disculpen, me estaba confundiendo. La norma en ese artículo no tiene que ver el efecto de esbeltez, no tiene que ver si considera el efecto de esbeltez o no, eso va a depender de artículos más adelante, como el que está acá. Solo menciona que ninguna columna tiene que cumplir o que todas las columnas del proyecto tienen que cumplir con esto. ¿Qué quiere decir? Yo multiplico el factor de K por LU, que es la luz libre de la columna, del radio de giro, ese producto tiene que ser menor a 100. Si no me cumple, tengo que yo modificar mi elemento. ¿Entiendes? Ahora, factor K de qué depende. Acá en el índice general hay una serie de factores para hallar el valor de K. ¿Qué quiere decir? Si están ambos articulados, ambos empotrados. Un montón de factores que ya se explicó en su momento en el video de diseño de columnas rectangulares. Si quieren, el link se los voy a dejar en la descripción para que lo revisen. Pero básicamente yo voy a tomarlo como la norma me dice. La norma me dice que este factor K lo puedo considerar igual a 1. La luz libre. ¿Cuál es la luz libre? Les dije que mi columna que estoy analizando es de 2.75 metros, si no me equivoco. 2.75. Esa es la altura total de entrepiso. Pero la columna que yo estoy analizando, que es la 3D, esa no es su altura libre. La altura libre es restándole, a ver, voy a ver si tengo acá, un cuadrado, líneas.
Imaginemos que sigue la columna. Esto lo voy a borrar. Acabo de poner claro que está el elemento. Ahí está. La altura entre piso va a ser esta altura que está acá. Esa es la altura de 2,75 metros. Pero la altura libre de la columna que yo estoy diseñando, esta columna que está acá, la altura libre de esa columna va a ser restándole el peralte de la viga. Esa es la altura libre de la columna, sin tomar en cuenta el peralte, obviamente, de la viga de arriba. Esa es la diferencia. Entonces, si yo veo el plano, veo que las vigas que justamente amarran esta columna en la parte superior son de 60 centímetros de peralte. Entonces, yo solo resto 275 menos 0,6, 215. Esa es la columna que yo voy a estar realizando. Y se dan cuenta que se cumple, porque es un factor obviamente mucho mayor a 100, pero mucho menor a 100. Este factor aumenta mientras más aumenta la altura, porque póngale 3 metros, aumenta 20, se dan cuenta. Mientras más alta mi columna, poco más esbelta resulta. Listo. Ahora, sigamos. El artículo 10.2, voy a eliminar estas filas que están acá. ¿Qué menciona el artículo 10.2? Para no hacerlo tan larga la explicación. ¿Qué menciona ese artículo? El artículo 10.12, incluso lo dice acá, son momentos magnificados en estructuras sin desplazamiento lateral. ¿Qué quiere decir? Que para justamente los últimos tres niveles, piso 7, 8 y 9. Para los primeros niveles, del 1 al 6, automáticamente este factor que está acá, que yo les mencioné, el delta sub ns, va a salir automáticamente 1. Si sale 1, ¿qué quiere decir? Que los momentos que se generan por cargas muertas, cargas vivas o sismo, automáticamente van a ser los mismos. Porque yo los voy a multiplicar por un factor de 1 y obviamente toda cantidad multiplicada por 1, todo número multiplicado por 1, da el mismo número. No voy a tener, obviamente me considera efectos de texto, pero no es necesario porque automáticamente me sale 1. ¿Se dan cuenta? Ahora, para las columnas del piso 7, 8 y 9, para hallar yo ese factor, primero tengo que hallar otra serie de factores. Primero, los momentos M1 y M2. ¿Qué son los momentos M1 y M2? ¿Qué menciono? La norma me dice que los momentos M1, M2, justamente esos momentos que están actuando acá, son los momentos en los extremos. Es un poco ambigua porque no me menciona que M1 es el menor, pero M1 es el momento que está en la base o el momento que está en la parte superior y viceversa. Solo me menciona que M1 es el mínimo de los momentos que yo he llegado a los momentos máximos y M2 es el máximo, pero siempre un valor positivo. ¿Se dan cuenta? Eso valor yo tengo que ir. Y ahora, ¿qué me menciona la norma? Primero, les había mencionado que el efecto de esbeltez va a depender justamente de otros artículos, que es como lo que está acá. Para estructuras como arrostradas o sin desplazamiento lateral, la norma me permite ignorar o considerar los efectos de esbeltez en base a esto. Si el mismo factor que yo ya acá arriba cae por LU sobre R es menor a 34 menos 2 por la división o el cociente entre M1 entre M2, ignoro los efectos de esbeltez. Si este valor es mayor a este producto que está acá, considero los efectos de Lewis. Yo hallo M1, M2, hago la división. La norma me menciona que si este valor es negativo, el elemento tiene un tipo de flexión en curvatura doble. Si no, un tipo de flexión, si fuera positivo, por ejemplo, 1, un tipo de flexión en curvatura simple. Este valor, 34 menos 12, si no nos damos cuenta, nos sale 40. ¿Por qué nos sale 40? Porque la norma me prohíbe que este valor sea mayor a 40. ¿Se dan cuenta? Máximo puede ser 40. Entonces, por eso automáticamente me sale 40 siguiendo los elementos de la norma. Y si lo comparo, el valor de KLU es 14,13, mucho menor a 40. Y la norma me dice que si este valor es menor, KLU es menor, ignoro los efectos de SBTs. Y que me estoy ignorando los efectos de SBTs, automáticamente el factor me sale 1.
Porque como la condición de esbeltez no es un tema relevante, no afecta mucho a la columna, no va a importar mucho, ¿no? Se puede despreciar el efecto del momento amplificado. Porque mi columna no es muy esbelta como para que justamente la carga lateral del sismo, todo ese efecto de segundo orden, le haga. Claro, no considero los efectos de esbeltez, no calculo nada. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumpliera esto? Si este valor, por ejemplo, es que algo que quiero ver un poco chévere en la programación, es que, por ejemplo, piso 6. Si acá me saliera, por ejemplo, 1, ahí está. Incluso piso 6, a ver, de un claro, de un momento. Bien, como les estaba diciendo, si acá, por ejemplo, el piso 7, que es el efecto donde dice desplazamiento lateral, me sale 1, ahí está, considero los efectos de esbeltez. Y hay una serie de factores que yo tengo que hallar. Primero que nada, el factor de beta sub D. Este factor de beta sub D va a depender si el sistema es de pórticos arrostrados o pórticos no arrostrados. Si fuera pórticos arrostrados, que es el caso de acá, yo voy a comparar la carga axial máxima sostenida. La carga axial máxima sostenida tiene que ver con las cargas sostenidas, tienen que ver el efecto de la carga muerta, la carga viva, sin amplificar, obviamente. Y la carga máxima última es, obviamente, tomando en cuenta los efectos de la carga muerta, carga viva, pero esta vez amplificados. Esto obviamente lo calcula automáticamente en la plantilla, tomando en cuenta la carga axial última y los efectos de las cargas sin amplificar, como se puede ver. Se dan cuenta, es un cálculo automático, no hay problema en ello. El valor de EI, módulo de necesidad por inercia, yo puedo hallar el módulo de inercia como de arriba, pero la norma me pide modificar ese valor por este factor, por estas condiciones que están acá. 0,40 por EC, que lo tengo arriba, y G, que es la inercia de elección bruta, entre 1 más beta sub D. ¿Se dan cuenta? Este valor es un tema que tiene que ver también con el efecto del SBT o los segundo orden, porque yo cuando se produce un sismo, si bien es cierto, la columna que estoy haciendo acá va a empezar a agrietarse y en sí para el efecto sé que está ahí un efecto de segundo orden, que tiene que ver con un efecto de la no linealidad geométrica. Y eso está un poco más avanzado que el tema del análisis lineal. Me pide que yo no tengo que trabajar con la rigidez neta de la sección, cuando me encuentra el modo de necesidad de concreto, lineal selección bruta, no, sino que como progresivamente se va perdiendo la rigidez, ese efecto de, ¿cómo se llama? Ese efecto de, ¿cómo decirlo? Ese efecto de la inercia y el modo de elasticidad poco a poco se van degradando. La rigidez progresivamente se va degradando conforme la columna más se va moviendo a la derecha, más se va desplazando. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta esa disminución de la rigidez. No va a ser la que inicialmente yo considero con mi sección bruta completa, todo, ¿no? Sino tengo que reducirlo. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, si yo hago 0,40 entre 1 más el valor de beta sub d, ahí está. Yo estoy disminuyendo el valor de E sub C por IG bastante. Entonces la norma me dice justamente eso, que tengo que modificar yo ese valor. Y lo estoy haciendo. Ahora, el valor de P sub C que está acá es un valor de carga crítica. Les había mencionado yo justamente que mi columna sea esbelta, significa que cuando yo le aplico acá una carga axial, esto se va a deflectar lateralmente, se va a deflexionar lateralmente, se va a producir un pandeo lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que o qué valor de carga límite me va a indicar que tiene que soportar esta columna para que se deflecte lateralmente. Ese valor de carga límite es el P sub C. ¿Qué quiere decir? Que si la carga axial que yo estoy aplicando es mayor a este valor de P sub C, mi columna va a sufrir un pandeo lateral. Si es menor, no pasa nada. Luego de ello, una menos mínimo que me indica la norma y un valor de C sub M, que lo puedo hallar acá como se puede ver. Ahora, pongo todos estos valores. Para hallar este valor de delta sub ns, que depende del C sub m, el P sub u también lo estoy hallando, y 0,75 P sub c. Recordamos que el P sub c ya lo expliqué,
se halla con esta fórmula que está acá, que depende del EI, por eso que yo hallo todos estos valores, el K por LU, todos esos valores yo lo hallo. Y una vez que tengo todo esto, hay automáticamente el valor de delta sub NS. Acá nos damos cuenta que sale 1. ¿Por qué? Porque hay casos en donde este valor sale menor a 1. Entonces yo no voy a disminuir mis momentos por el efecto de esbeltez. No tendría sentido. Tengo que colocarle yo automáticamente el valor de 1. ¿Se dan cuenta? Y MC suele multiplicar el valor de delta sub NS por M2. Es algo que me dice la norma. Pero esto es para el caso local me salga 1. No voy a modificar la programación, lo voy a dejar igual a lo que era. De momento, está. Ya modifiqué 40 automáticamente. Y listo. Eso es para el tema del efecto que está acá. El valor de delta sub NS. Ahora, según el artículo 10.13, voy a eliminar todo lo que está acá. Este valor de delta sub S se considera como si fuera un factor global. Lo de arriba yo lo voy a hallar un factor diferente para cada columna. Pero el valor que está acá, yo lo voy a hallar, o este factor que yo estoy hallando, va a ser el mismo que se va a aplicar para todas las columnas del proyecto. Y ahorita van a ver por qué. Primero, el efecto de esbeltez. Igual que el caso anterior, la norma me dice si considero o no ese efecto de esbeltez. ¿Cómo me dice si lo considero o no? Primero, el valor de K por L sobre LU sobre R, que está acá arriba, tiene que ser menor a 22. Si es menor a 22, no tomo en cuenta el efecto de esbeltez. Pero si es mayor, tome en cuenta el efecto de esbeltez. Si nos damos cuenta, no considero el efecto porque es menor a 22 todos, automáticamente. Si por ahí fuera 25, tome en cuenta el efecto de esbeltez y ahí sí va a hallar una serie de valores que están acá. Y ahí te lo vamos a ver. Obviamente los pisos últimos no lo calcula y automáticamente me va a dar 1. Está 1. ¿Por qué? Porque los últimos niveles tienen desplazamiento lateral. Esto que están acá son para las columnas y los niveles que sí tienen desplazamiento lateral, que es del piso 1 al piso 6. Piso 1 al piso 6. Ya está. No considero efectos de por justamente este tema. Pero si por hoy me saliera acá 25, acá le voy a poner un valor, este valor. No considero el efecto de desbeltez, tengo que hallar yo una serie de factores. Ahora, este que está acá, delta sub S1, ¿cómo lo hay? La norma me dice que yo puedo hallar ese valor de delta sub S dividiendo 1 sobre 1 menos Q. Recordamos que Q es el factor del índice de estabilidad global, este que está acá. ¿Me entienden? Yo puedo hallar ese factor por esto. Por eso les mencioné que este es un factor global y va a ser lo mismo para todas las columnas, porque el valor de Q no es un valor exacto para esta columna, es en general para todo el proyecto. Entonces, no hay problema. Listo. Ahora, hay un factor de delta sub S2. ¿Qué me dice la norma? Que si por A o B este factor llega a ser mayor a 1,50, yo tengo que hallar un valor con el delta S sub 2 con esta fórmula. Si este es mayor a 1,50. Si es menor, no hay problema. En este caso es 1,08. Entonces no habrá problema. Esto automáticamente va a ser 1 y el delta S va a ser 1,08. Pero, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, 1,60? Hay el valor de delta sub S2, pero automáticamente también me sale 1. Ya ahorita vamos a ver las fórmulas. Ese factor de delta sub S2 es esta fórmula que está aquí. 1 sobre 1 menos delta P sub U. Recordemos que el P sub U es el efecto de la carga muerta más la carga viva amplificada, que es el que hallamos para el valor de Q. Sobre 0,75 veces la sumatoria de P sub C. ¿Qué es P sub C? Recordemos que P sub C es el valor de la carga crítica que hallamos acá arriba. Obviamente acá no me sale nada porque no considero efectos de vertex, por eso que lo calculo yo de nuevo. P sub C. P sub U lo jalo automáticamente de la hoja de longitud ilustrada. Y P sub C lo calculo yo para cada columna. Ahora, no me está diciendo el valor solamente de la columna, no. Me está diciendo la sumatoria de todos los valores de carga crítica, todos los valores de P sub C. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, este valor no tiene fórmula. Yo estoy hallando para cada piso y
Esto es un poco complicado porque tendría que yo diseñar todas las columnas o analizar todas las columnas para recién ver cuál es el factor total, porque yo tengo que, para hallar el valor de la sumatoria total, tengo que hallar el valor de cada crítica para esta columna, para esta, para todas las columnas del proyecto. De una vez que tenga todos los valores de las columnas en todo el proyecto, una vez que lo tenga, ahí recién las sumo y tengo este valor. Entonces, ¿qué hago yo? Solamente para guiarme más o menos cuánto sería ese valor, sumo el valor, sumo cuántas columnas hay y lo multiplico por este valor de P sub C. Lo multiplico y lo pego. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y automáticamente me va a salir 1,95. Es el valor del factor de amplificación que yo estoy hallando en según la norma. Ya luego lo puedo corroborar si deseo, solo es un tema de aprobación. Pero recordemos, ahora, el valor de delta sub S, ¿se recuerdan que les dije? Ese valor va a ser 1,08, no toma el mayor. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a calcular el delta sub S2, o sea, con esta fórmula que está acá, cuando el delta sub S1 sea mayor a 1,50. Si fuera acá 2, ahí sí, automáticamente 1,95. Pero como es menor a 1,50, 1,08, no pasa nada. Va a ser automáticamente ese valor. Ahora, ¿qué más me menciona la norma? La norma me menciona, acá está. Si L es U sobre R, este valor que está acá, es mayor a 35 veces, o bueno, 35 sobre la raíz cuadrada de P sub U por F' C por AG, si cumple y aplica. ¿Qué quiere decir que si cumple y aplica? Recuerden que yo les dije que estos valores, delta sub ns, delta sub s, van a depender si la estructura tiene desplazamiento lateral o no. ¿Qué quiere decir? Que para la columna del piso 1, el valor de delta sub s puede que sea mayor a 1, pero el delta sub ns sí o sí va a ser 1 porque tiene desplazamiento lateral y ese factor solo se calcula para desplazamientos o para columnas que no tengan desplazamiento lateral, pues justo este artículo de la norma me menciona eso. Si la columna de ese piso cumple con esto que menciona acá, yo voy a calcular un valor de delta sub ns, este que está acá arribita, con estas mismas fórmulas, con este mismo procedimiento, pero lo único que va a cambiar va a ser el M1 y el M2. No voy a trabajar con esto que está acá, con esto que yo originalmente, no. Voy a amplificar yo estos momentos con este valor de delta sub S por 1,08. Acá se dan cuenta, por eso es que yo lo sé. El valor de beta sub D, el valor de EI, todo se mantiene constante, solamente va a variar el valor de C sub M. ¿Por qué? Porque recuerden que C sub M depende de M1 entre M2. Y estos van a ser ahora los amplificados. Y ese sería mi nuevo valor de delta sub ns. Eso me menciona la norma, si se dan cuenta. Y acá está programado para que me lo calcule. Pero como me dice no cumple, no aplico ese criterio, entonces no me sale nada automáticamente. Bien, estimados, ya espero que se haya entendido. Como les menciono, les voy a dejar la descripción de los videos para el diseño de columnas cuadradas, porque también lo explico de una mejor manera, un poco más explayado. Acá no tanto, para no tomar tanto tiempo, porque ya, como les menciono, es técnicamente lo mismo. Solamente en este caso cambió el tema del área, el radio de giro, pero las condiciones se mantienen las mismas. No hay ningún problema. Bien. Acá un resumen nomás de todo. Ahora, ¿qué menciona la norma? ¿Se dan cuenta? Acá está. Si yo calculo el valor de delta sub S según este artículo 10.13.4.2, tengo que verificar el valor de Q y corroborarlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué no me sale nada automáticamente? Porque yo no hallé el valor del delta sub S. ¿Se entiende? Yo no lo he hallado. ¿Por qué? Porque no considero efectos de BTS y no me tomo la molestia de hallar nada. Pero ¿qué pasa? Si yo calculo este valor de delta sub S en base al artículo 10.13.4.2, pero ahora, ¿cuál es el valor de 10.13.4.2? El delta sub S1. Si el delta sub S es igual a este valor,
tengo que corroborar que el valor de Q sea menor a 60 o mayor a 60. Si lo calculo según el 10.1343, que es este delta sub S2, tengo que verificar que el delta sub S es mayor o menor a 250. Y eso lo corroboro. Pero como todo es automáticamente uno, porque ninguno toma en cuenta el efecto de desveltez, no pasa nada. No corroboro ningún artículo. Ahora, el artículo 10.13.6. ¿Cuál es el artículo 10.13.6? Acá en la norma, si lo leen, van a ver todo lo que yo les he hablado. Allá. Acá solamente me menciona, por ejemplo, ahora acá le pongo 20. No, perdón. ¿Cómo era la regla? Allá. Le pongo 30. Yo calculo el delta sub S con el artículo 10.13.4. Aquí está. El artículo 10.13.4.2 corroboro el valor de Q. Y sí cumple. Automáticamente. No hay ningún tipo de problema. ¿Se dan cuenta? Esa es la verificación que ya va a la norma. Y acá por último son las nuevas combinaciones de carga, pero ahora tomando en cuenta el efecto de estos factores. Como son iguales a 1, no hay ningún problema. Todo lo calculo tal y como está inicialmente. Porque los valores de delta sub S, delta sub NS son iguales a 1. No hay modificación alguna. Y acá está cómo afectan en las combinaciones de carga. Bien, estimados, creo que eso sería todo por este video. Gracias, la verdad, por seguirnos en esta página. No olviden comentar, recomendar nuestros videos. La verdad, espero que se haya entendido bastante, que se haya entendido bien, que la información haya sido muy útil. Y ya nos vemos en un próximo video para ver el tema del diseño de flexocompresión. Que, bueno, cambia un poco. Todavía vamos a ver igual el manejo del software CSI Column, que es, la verdad, bastante útil, al menos para mí, para sacar ya una interacción en base a la norma 060. Vamos a ver la condición biaxial en el próximo video también. Y ya en un último video vamos a ver diseño por corte por estribos, por diseño por corte por espirales y las condiciones sismoresistentes útiles. Bien, estimados, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que se haya entendido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y muy buenas noches con todos.